a mí me gusta mucho la definición que hace George Soros, ¿no? Él habla de burbujas como activos que están artificialmente caros en base a una creencia que puede estar muy arraigada, pero que es una creencia falsa. Básicamente, el emperador está desnudo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo lo que he hecho ha sido generalizar el marco de Soros y decir, bueno, las creencias falsas distorsionan la realidad, pero no solamente con valoraciones artificialmente caras, que llamamos burbujas, sino que también puedes crear valoraciones artificialmente baratas, que es lo que llamo una antiburbuja. Es decir, la primera dimensión de este concepto es activos que están artificialmente baratos en base a una creencia falsa. ¿Qué significa? Que es una cuestión de tiempo, ¿vale? De nuevo, it's a matter of if, not when, que estos activos se revaloricen porque cuando la creencia falsa se manifiesta. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un cierto value extremo. Estamos hablando de valoraciones extremadamente artificialmente baratas. Vale. Segunda dimensión, que es muy relevante. Dada una creencia falsa, las burbujas y antiburbujas son como dos imágenes, casi te diría, de espejo, un tanto distorsionadas, pero que son al final dos reflejos de una misma creencia falsa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por construcción, el momento en el que esa creencia se manifiesta, que es falsa, y tu burbuja explota, es exactamente el mismo instante en el que una antiburbuja reflota, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo le llamé antiburbuja como si fuera un antivirus o un antimisil, es decir, es un mecanismo de defensa contra las burbujas. Y con la mano en el corazón te digo que estaba pensando en un antivirus de un ordenador, sinceramente, no un COVID. Pero efectivamente ha funcionado, ¿no? Hay una tercera dimensión muy relevante del concepto y es que, en cierto modo, las burbujas y antiburbujas es como que se retroalimentan la una a la otra, se refuerzan, ¿no? Es casi un proceso en el que te pondría un ejemplo, ¿no? Para aquellos que siguen los mercados, tenemos el S&P, la bolsa americana, y tenemos el VIX, que es un indicador de volatilidad y de riesgo, ¿no? Yo diría que la relación entre el S&P y el VIX es, en cierto modo, una relación burbuja-antiburbuja, porque la volatilidad artificialmente baja, que puede venir por dos cosas, o por un lado cualitativo, es decir, la complacencia de los mercados, la percepción de que aquí no hay riesgo, de que mamá y papá, los bancos centrales y los gobiernos nos van a rescatar siempre, ¿no? Una creencia que está ahora muy, muy arraigada. Así como motivos cuantitativos, como estrategias que retroalimentan las tendencias. Esto lo que hace es que tengas un periodo de volatilidad artificialmente barata que, en cierto modo, te justifica esta percepción de que no hay riesgo y que tengas valoraciones artificialmente altas. Lo que ocurre es que esto es como ir en un coche a 300 km por hora cuando el velocímetro dice que vas a 80. Si tú tienes un accidente, ¿qué sientes? Pues sientes la verdadera velocidad a la que ibas, en este caso 300 km por hora, independientemente de lo que te diga el velocímetro. Es decir, la volatilidad de los mercados es el velocímetro de los mercados. Es una forma que nos hace entender cuánto riesgo hay y una volatilidad artificialmente baja básicamente genera accidentes y problemas, ¿no? Entonces yo tengo una mentalidad distinta, ¿no? Yo utilizo mucho el ejemplo de un equipo de fútbol, ¿no? En el que al final los Bulls son los delanteros, ¿no? Son gente que quiere ganar dinero, que quiere meter goles, que quiere ganar ganancias de capital, de interés. Pero, ¿qué ocurre? Que hay muchísimos equipos o muchísimas carteras de inversión que están jugando con 11 delanteros, ¿vale? Se creen que este juego es... si a mí me dices, Diego, toma $100.000 para que los gestiones, ¿no? Hay gente que, para que me los inviertas, ¿no? Hay mucha gente que básicamente está pensando, gáname dinero, ¿vale? Aquí tienes $100.000, inviértemelo, gáname dinero. Es decir, gáname capital, gáname interés. Méteme goles, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este es un juego que no es solamente hay que meter goles, sino que es muy importante, quizás mucho más importante en mi opinión, proteger el capital, ¿vale? Tanto en términos nominales como en términos reales, es proteger tu capital. Para poder ganar, primero hay que no perder, ¿vale? Y entonces, básicamente las carteras
de inversión tienen que estar equilibradas, igual que un equipo de fútbol. Entonces, lo que hemos visto es esta mentalidad, esta complacencia, esta distorsión de tipos de interés artificialmente baratos, esta idea de que cada vez que hay un problema vamos a imprimir y a resolver los problemas y imprimiendo papelito y deuda, te genera, digamos, una serie de incentivos y de distorsiones que hace que la gente al final tenga una cartera totalmente desequilibrada, con 10 u 11 delanteros. Y cada vez que viene una crisis, sufren del riesgo, que para mí es uno de los conceptos más importantes que quería comentar hoy, que es el riesgo de falsa diversificación. ¿Qué significa la falsa diversificación? Pues significa básicamente que hay gente que confunde, yo tengo una cartera con muchas cosas, tengo un poquito de bono de Argentina, petróleo, Amazon, Petrobras, lo que quieras, ¿no? Telefónica, tengo muchas cosas con estoy diversificado. Perdona, tienes muchas cosas, pero no significa que estés diversificado, porque cuando viene una crisis caen todos a la vez. Eso no es diversificación. Es decir, el verdadero concepto de diversificación es cómo se comportan las cosas en una crisis. Ahí es cuando tienes que ver el grado de correlaciones. Y lo que hemos visto en los últimos años, en la última década, hemos visto un proceso que ha sido, yo lo resumo en una frase, ¿no? Que es la transformación del interés sin riesgo a riesgo sin interés. Es decir, todos aquellos que estudiamos en su día finanzas y tal, en el libro de texto había un término que ponía R sub F, ¿no? Risk Free Interest. Básicamente la idea de que un bond o un treasury te iba a pagar un interés sin ningún riesgo, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Pues que el bono alemán, por ejemplo, ha pasado de pagar un 5% en el bono a 10 años, sin riesgo, a tener que irte a 30 años con tasas nominales negativas, ¿vale? Es decir, estás pagando por invertir a 30 años, de forma que lo que has conseguido es tomar muchísimo riesgo sin interés. Esta transformación, digamos, que ha creado una distorsión de la valoración de activos, ha creado burbujas síncronas paralelas en la renta fija, como he dicho, con un riesgo de duración brutal, es decir, la gente prestando a 30, 50, 100 años prácticamente a cero o negativo. Relacionado con esto, pues básicamente tienes la siguiente burbuja es el crédito, es decir, si a Alemania le estás prestando dinero a tipos de interés negativos, pues España o Grecia, ¿no? Entonces empiezas a tomar más riesgo de crédito y más riesgo de duración, de plazo, y básicamente es una burbuja del libro de texto. Esto nos lleva a todo el mercado de investment grade, MES, high yield, mercados emergentes, que básicamente está distorsionado, porque el punto de partida es que los tipos de interés no reflejan la realidad, reflejan básicamente niveles artificialmente baratos que, como diré más tarde, ahora mismo somos víctimas de nuestras propias decisiones y hemos creado unas burbujas tan grandes que son demasiado grandes para caer, ¿no? Es renta fija, es crédito, es equity, es liquidez. Y lo que haces es al final crear un portero. Entonces yo, la estrategia que gestiono está diseñada para ser un portero, ¿vale? Es una estrategia. ¿Qué significa ser un portero? Pues un portero es alguien que, para empezar, necesitas que esté ahí el día que ataquen, ¿vale? Es decir, tienes que proteger tu capital. Segundo, cuando se producen pérdidas y tus delanteros o tu cartera está perdiendo dinero, esta estrategia no es que no pierda, es que gana mucho, ¿vale? Pues ganamos un 16,5% en agosto del año pasado. Ganamos un 10% en febrero, que, como dijiste, fue el mejor fondo del mundo. Ganamos un 19,1% en marzo. Y luego la gente pensaba, habéis ganado tanto en la crisis que en abril y mayo habréis perdido un montón. No, pues también ganamos dinero en abril, también ganamos en mayo. Y bueno, junio está siendo más complicado, pero al final es un tema de asimetría, ¿no? Como portero es, haz tu trabajo, gáname, protégeme el capital, gáname dinero cuando se producen estos eventos y mientras el mundo va bien y mis delanteros meten goles, no me cuestes mucho, ¿no? Entonces, aquí vuelve un poco la idea de los bulls and bears. No,
Tú imagínate que pudieras tener un equipo con Michael Jordan de los Bulls y John Singletary de los Bears. Pues es un gran equipo, ¿no? Mucho mejor que estar peleándote si Michael Jordan es mejor que Singletary. Si juegan incluso a deportes distintos, ¿sabes? Te diría. Entonces, en vez de pelearte con la estupidez del mercado, en vez de pelearte con la irracionalidad del mercado, en vez de pensar que invertir es una cuestión de timing, oh, tengo una bola de cristal, te lo digo yo, esto está muy caro, lo vendo, luego lo compro, eso es una falacia. O sea, para mí el timing es mucho más sencillo dar un paso atrás, crear una cartera equilibrada de delanteros y porteros, cuando haya oportunidades que metan goles, cuando haya que defender que se hagan paradas y tener un equipo equilibrado. El concepto aquí muy importante también, quería compartir, es el concepto de reequilibrar o rebalancear las carteras, que es básicamente el opuesto del timing, ¿vale? Hay gente que está operando pensando que tiene una bola de cristal y se creen que son más listos que nadie y van a poder comprar al bottom y vender al high y todo y apalancar y tienen... Bueno, quizás hay gente que lo haga y lo haga muy bien, no lo dudo, me parece que es una fase del aprendizaje. En mi opinión, llegas a un punto en el que te das cuenta de que eso es más difícil, por lo menos así lo veo yo. Pero lo que ves es casi lo contrario, es decir, lo que sí que ves es que hay ciertos movimientos totalmente irracionales o difíciles de explicar y en vez de pelearte con esta volatilidad y esta irracionalidad, lo que tienes que hacer es aprovecharte de ella. Entonces, si tú tienes un equipo de porteros y delanteros, ¿vale? Y que me perdonen los del Barça o los de quien sea, pero si el Barça te quiere pagar 120 millones por Griezmann, pues se lo vendes, ¿vale? ¿Me pagas 120 millones por Griezmann? Pues te lo vendo. Y resulta que a los 6 meses te lo revenden por 2 duros o en ese momento te estaban regalando el portero, te estaban regalando Black porque resulta que aquí solo importa meter goles, ¿no? Y luego cambian las tornas y te pagan 200 millones por el portero y te regalan el delantero. Es decir, que tú lo que tienes que tener es un equipo equilibrado, ¿vale? Y, digamos, aprovechar esta situación para decir, bueno, pues vendo a Griezmann y me compro pues defensas o porteros que están regalados. Y al revés, habrá momentos... Entonces, esa mentalidad de equipo en la que lo que estamos haciendo es gestionar esta volatilidad, la clave es, pues eso, entender tu posición de partida, ¿vale? Porque muchos de ellos, yo te diría, quizás hay familias, hay gente, grupos industriales, en España, por ejemplo, tenemos muchos constructores, la gente que ha hecho grandes fortunas pues, con el real estate, ¿no? con la construcción. Y yo siempre les digo, bueno, tu propio patrimonio, o sea, tu empresa, tus activos, ¿tú qué eres? Delantero, portero, y evidentemente, si el mundo va bien, a ellos les va bien. Si tú tienes hoteles o restaurantes o un negocio que está correlacionado con la economía, tu propia riqueza, tus activos, todo es delantero. Entonces, estas familias, esta gente que diría que somos la mayoría de la gente, porque tu trabajo, mantienes tu trabajo y demás, hay muy poca gente cuya riqueza sea contracíclica, ¿vale? Casi todos somos procíclicos. ¿Qué ocurre? Que tus ahorros, ¿dónde los deberías meter? Pues, joder, los debería meter en algo que funcione cuando yo pierda mi trabajo o funcione cuando mi empresa se arruine. ¿Qué ves muchas veces? Que la banca privada está, o los asesores, te están vendiendo más delanteros. Lo que tienes que comprarte un bono de mercados emergentes, un high yield, un equity, un tal. Entonces, aquí tienes ese problema. No solamente el punto de partida de que tú ya eres delantero de por sí, sino que tus ahorros están todos invertidos en delanteros. Yo digo, si quieres tomar riesgo, tómalo en lo tuyo. El punto de partida es quién soy yo, ¿no? ¿Cuál es mi situación patrimonial, mi negocio? A partir de ahí, cuando tú creas una cartera de inversión, tener en cuenta que eso es un complemento, ¿vale? Y que al final tienes que elegir muy bien con qué estrategia quieres jugar y a qué jugadores metes. Y cuando lo haces, tienes que asegurarte que cada jugador hace lo que dijo que iba a hacer. Porque si no, tienes un problema. Te fichaste un portero y a lo que le gusta de verdad es meter goles, y entonces todos los córners vaya a meterla. Una cosa es que lo hagas en el último minuto del Mundial 1-0 abajo y otra cosa es que lo hagas en el minuto 15 de la Liga, ¿no? No, entonces el portero tiene que estar en la portería, ¿no? Y ese proceso de tener el equipo y luego rebalancear
hace que nuestra vida como gestores y demás sea mucho más sencilla, porque tú tienes que hacer tu trabajo, ¿vale? Y en ese sentido, insisto, nosotros somos el portero. Hemos sido el mejor portero del mundo, le tenemos un track record que ganó un 10% en el 2018, estuvo prácticamente plano en el 2019 y lleva por encima de un 40% en este año, ¿no? Esto se complementa muy bien cuando lo juntas con un delantero, como pueda ser el S&P o el índice boliviano, o México, o España, o en Japón. Es decir, constrúyete tu cartera, elige bien los jugadores y reequilibra tu cartera. Y eso te va a ayudar a dormir por la noche y gestionar tu dinero de una Muy forma importante. mucho mejor, sin el estrés asociado a estas cosas. Antes del COVID-19 estábamos en una situación de lo que llamamos en economía fragilidad preexistente. Es decir, había ya una fragilidad, es como el que tiene un hueso muy débil y se da un golpecito y se rompe el hueso, ¿no? Es decir, ya había una fragilidad preexistente, era una cuestión de tiempo que pasara algo, ¿no? Y esto viene por esta distorsión de la evaluación de los activos, tipos artificialmente baratos, etc. ¿Qué ha ocurrido? Que históricamente hemos jugado las reglas del juego. Era, bueno, pues tú eres el Banco Central, tienes la maquinita de imprimir dinero y eres independiente del gobierno, ¿vale? Porque, como decía Voltaire, pues básicamente el papel dinero converge a su valor intrínseco, que es papel, ¿no? Si tú lo que haces es darle las llaves de la impresora al gobierno, y esto es algo que en Latinoamérica, por desgracia, vais por delante nuestro, porque esto es algo que ya os ha pasado muchas veces, pues sabéis perfectamente que cuando un país abusa de su política monetaria y fiscal, pasan varias cosas. Hay inflación y una devaluación, ¿no? Enorme. Entonces, en ese sentido, estamos siguiendo estos pasos sin creer o sin verle las orejas al lobo, porque llevamos muchísimo tiempo que esto no se ha dado. ¿Qué ha pasado? Pues que esta distorsión de la realidad con tipos artificialmente baratos y estas burbujas que hemos creado han cambiado las reglas del juego, en el sentido de que el nuevo enemigo ya no es la inflación. Históricamente, cuando tú tenías la máquina de imprimir, era, mira, vamos a imprimir a tope, pero no nos pasemos. Vamos a controlar. ¿Qué os parece un 2% al año? Que es lo que llamo yo la rana en agua hirviendo, ¿no? Te voy a diluir al 2% anual. En 10 años te he diluido un 20% más compounding. En 20 años te he robado literalmente un 50% de tu valor adquisitivo. En 20 años te han robado un 50% de tu valor, de tu poder adquisitivo, a través del 2%. Es decir, ese 2% está calculado matemáticamente para que las ranas no saltemos del agua, ¿vale? Y, en cierto modo, se acumule muy rápido. Ahora ya es incluso peor. Tienes tipos negativos, nominales, es una barbaridad. Entonces, en ese sentido, toda esta falacia de que la inflación no es, o sea, que el problema es la deflación, que no hay suficiente inflación y tal, lo que ha hecho ha sido, en mi opinión, es un tema enorme, ¿no? Un problema enorme que va a dar efectivamente un problema de esta inflación. ¿Pero qué significa? Significa que hemos creado un problema tan grande con las burbujas que nuestro nuevo enemigo no es la inflación. Nuestro nuevo enemigo son las burbujas y la Reserva Federal te lo está demostrando. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Japón. Dicen, mira, si aquí cae la bolsa y se desploma el mercado, nos vamos todos a una depresión, ¿vale? A un problema sin precedentes. Se te cae el chiringuito entero. ¿Cuál es su mandato? Evitar que colapsen las burbujas que han creado ellos mismos. Es lo que en latín diríamos qui custodios ipso custodes, ¿no? ¿Quién vigila a los que nos vigilan? ¿No? Y en ese sentido es la típica película de Hollywood que el malo es el policía. Es que es el Banco Central el que está creando estas enormes burbujas y que básicamente para evitar el colapso absoluto se está viendo obligado a meter todavía mayores incentivos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que tenemos un cambio en las reglas del juego. Tenemos un cambio en el que el enemigo ya no es la inflación, el enemigo es la burbuja. Y por lo tanto, los próximos 10 años, en mi opinión, va a ser un proceso que va a transformar digamos, un problema de las burbujas en inflación, ¿vale?
Es un problema que puede acelerarse de forma importante y notable, porque como sabemos las burbujas funcionan, o sea, la inflación no solamente es la real, sino las expectativas de inflación, ¿no? Y cómo esto se acelera. Entonces, en ese sentido, creo que hay un problema y en cierto modo te diría que cuanto mayor es el riesgo deflacionista a corto plazo, mayor es el abuso monetario y fiscal de los gobiernos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que es una problemática importante a la que casi te diría estamos, es muy difícil de evitar, ¿no? Ligado con esto, hay una serie de problemas que es evidentemente la batalla de las monedas, ¿no? Hablábamos de China y aquí lo que ocurre con las batallas de las monedas, que va muy ligado a esta política monetaria sin límites, es lo siguiente. La política monetaria es un proceso relativo y es un proceso contagioso. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo muy sencillo. El único motivo por el que tenemos tipos de interés negativos en Europa es porque Estados Unidos estaba a cero. Es decir, nosotros necesitamos un diferencial de tipos para poder, básicamente, devaluar el euro de forma competitiva. Te lo venden como una medida doméstica, pero en realidad tiene una componente externa muy importante. Y la batalla de las monedas y los tipos negativos en Europa no son más que un mecanismo de defensa contra el abuso que se produjo en el 2008, en el que Europa estaba subiendo tipos de interés cuando estaba cayendo Bear Stearns. Estados Unidos imprime esta cantidad de dinero que era necesario y justificable al principio. El euro dólar se te va a 1,50, con él el euro contra el yuan, y lo que tienes es una Europa que pierde enorme competitividad frente a Estados Unidos y China y por lo tanto tenemos una crisis en el 2012. Es decir, que la crisis del 2012 española o europea no es más que en cierto modo la fase 2 de lo que pasó en otras partes del mundo. Y esto lo que te lleva es a una Europa que se defiende y tal. Y entonces, detrás de todo este dinámica tienes una batalla muy cínica, oculta, que es la batalla de las monedas, en la que yo creo que China es quizás uno de los principales ofensores, o bueno, como diría, sí, offenders, ¿no? Gente que está cometiendo una serie de distorsiones que creo que podrían tener grandes dimensiones. Y esto nos lleva a la tercera fase, que es la batalla comercial. La batalla comercial es la imagen de espejo de la batalla de las monedas. ¿Por qué? Porque yo te digo, Mauricio, no devalúes un 20%. Y tú, mira, yo no, tal, y te estás imprimiendo, estás haciendo ahí. Y al final, 2 y 2 son 4, al final tú vas a devaluar tu moneda de forma competitiva, ya sea vía inflación o vía tal, porque estás imprimiendo dinero. Y al final lo que yo digo es, bueno, vale, si tú devalúas un 20%, te pongo aranceles del 20%. Y ese es el mecanismo por el cual neutralizas la batalla de las monedas. Es decir, no nos engañemos. La política monetaria sin límites nos está llevando a una batalla de las monedas en las que el gran ganador, sin duda alguna, va a ser el oro, en mi opinión. El gran perdedor van a ser todos aquellos países que abusan, como pueda ser, estamos viendo Sudáfrica, Brasil, bueno, China, otros muchos que están imprimiendo mucho dinero y que está dando devaluaciones competitivas. Y hay un montón de gente en el medio, el euro, la libra, el dólar, en el que yo creo que el dólar saldrá probablemente número 2. Pero no nos engañemos, hay aquí una tercera pata, que es la batalla comercial, que es jaque mate a China. Y es un tema por el cual cada vez que el debate y la batalla comercial se manifiesta en China, los mercados se ponen mucho más nerviosos porque básicamente dejaría a China con un problema de burbujas e inflación y le quitaría ese edge que tienen competitivo, ¿no? Porque China al final tomó una decisión muy sencilla, ¿no? O sea, la guerra comercial, la guerra de las monedas, tampoco es que sea gratis, ¿no? Tú tienes, por un lado, una moneda más devaluada que te da un mayor poder de competitividad. Entonces dices, mira, mándame tu inversión, tus empresas, tu tecnología, tu trabajo. Mauricio, mándamelo todo a España. Venga, mándamelo todo, yo te lo cojo. Porque te estoy dando unos precios muy competitivos. A cambio de eso, ese dinero, esa liquidez, está generando burbujas de inflación. Pero claro, si yo te quito esa competitividad económica, te quedas con la burbuja de inflación. Entonces, se trata de unos problemas, en mi opinión, enormes, ocultos,
que están en una situación en la que yo no veo una situación clara y lo único que veo es lo que decías tú, esa huida hacia adelante en la que cada vez que se produce una crisis, y cada vez son mayores, porque ahora hablabas de los zombies antes, ¿no? Estaba leyendo esta mañana, está hablando de un 20% de las empresas norteamericanas ya zombie, ¿no? ¿Qué significa un zombie para aquellos que no conocen el concepto? Pues son empresas que están muertas, pero que parece que están vivas, ¿no? Que son gente que solo sobreviven porque les estás prestando dinero artificialmente barato, ¿no? Es el bar de tu primo que te pide 10 y lleva tirando un tiempo y básicamente sin esa ayuda se va a bancarrota, ¿no? Entonces, son esas empresas que es un poco hacia donde vamos y que es una situación altamente preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que ante tanta incertidumbre, ante tanta distorsión, digamos, ante tanta, un poco viendo las piezas y cómo evoluciona esto, yo creo que es bastante claro que vamos a ver más de lo mismo, vamos a ver una volatilidad muy elevada, estamos viendo activos artificialmente caros y mucha complacencia que puede dar lugar a movimientos bruscos. Estamos viendo batallas enormes a nivel de monedas, flujos. Es decir, que estamos en una situación, en mi opinión, un cambio de paradigma que, como digo siempre cuando dedico mi libro, suelo decir, espero que te guste y espero equivocarme, porque me siento un poco como un médico, ¿no? Que está diagnosticando a un buen amigo una dura enfermedad, ¿no? Digo, mira, como médico me gusta acertar, ¿no? No te voy a decir que estás malito por nada, pero como amigo, sinceramente, me gustaría equivocarme, ¿no? Creo que es una situación muy compleja en la que estamos que, bueno, espero equivocarme, pero creo que lo que estamos viendo es esa lucha contra las burbujas, evitar el colapso y yo creo que la solución y aquellos que habéis vivido en vuestra persona el problema de inflación y estagflación, quizás sabéis que el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces creo que vamos por ahí y va a ser una próxima década muy complicada y creo que yo recomiendo prudencia y por muy negativo que estés no puedes estar solamente en porteros porque al final la inflación se va a manifestar y puede tener implicaciones en bolsa y otras cosas. Yo insisto, el gran objetivo aquí es tener una cartera equilibrada y para ello pues esta visión macro quizás favorece el equity frente al crédito, favorece a los activos reales contra el cash y favorece a los defensas como Igneo frente a los bonos de gobierno, ¿no? Porque tanto los bonos de gobierno como el cash como los bonos sufren mucho en un periodo de inflación. Porque los 100 euros que te voy a devolver en 10 años o en 30 años no te van a pagar nada, no te van a comprar nada. Sin embargo, el equity yo creo que tiene un poder mayor de digamos, beneficiarse de esa inflación. Los activos reales, claramente, y yo creo que los defensores, como puedan ser el oro o los seguros o la estrategia, lo que hacemos nosotros, pues también ayuda a complementar, ¿no? Y por ahí quizás un punto más en el tema de los porteros tradicionales. Y yo hablo mucho en Europa del Bund, ¿no? El Bund, yo en plan de broma y volviendo a la analogía de fútbol, le llamo el Bund Beckenbauer, ¿no? Y a los que se acuerden de Franz Beckenbauer, era un grandísimo defensa que tuvo, centrocampista de defensa que tuvo Alemania, campeones del mundo en el 74, que el hombre hoy tiene 74 años, ¿no? Y básicamente el poder de defensa de un Bund, cuando tienes las tasas nominales negativas, es muy bajo, ¿no? O sea, un bono americano, un Treasury de 10 años que pague 0,7 al año, si los tipos se fueran a cero, eso te puede ganar un 7%, ¿no? Más o menos. Pero un Bund que ya tiene tipos nominales, tasas nominales negativas, tiene muy poquito margen de defender. Y esto lo que ha creado es un problema adicional, y es que aquellas carteras convencionales que pueda tener un fondo de pensiones, ¿no? Dice, yo tengo una cartera equilibrada 60-40. ¿Por qué? Porque cuando la bolsa cae, mis bonos ganan y viceversa. El problema que estamos creando con tipos artificialmente baratos es que no solamente tu bolsa está artificialmente cara y tu bono está artificialmente caro, sino que esa caída de la bolsa, el bono no tiene margen de subir porque ya está tocando el techo. Entonces,
estos efectos de segundo orden, de distorsión, están cambiando de forma muy importante el riesgo de las carteras y espero que los inversores tomen conciencia y, digamos, podamos evitar estos grandes problemas y aprovechar estas oportunidades.